Hola, gracias una vez más por la bendición, el privilegio, el favor y el honor de permitirme entrar a tu hogar a través de esta tu televisora TIVA TV. Una vez más, en este tu programa Hablemos de tu dolor, en una continuación de una serie sobre los dolores de cabeza. La semana pasada estuvimos hablando de los dolores de cabeza causados por sinusitis y luego también estuvimos hablando sobre los dolores de cabeza causados por clúster o también se llaman dolores de cabeza de brote. Pero como hacemos en todos los programas, siempre explicamos cómo funciona el cerebro, cómo funciona la parte neurofisiológica. El cerebro, por medio de intercambios bioquímicos, produce corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica es como la corriente eléctrica que tenemos en las casas. Pasa por esta troncal principal que se llama la médula espinal y de aquí sale toda esta cablería eléctrica que nosotros vemos aquí, que nosotros le llamamos nervios, que llevan corriente eléctrica a todos los aparatos y sistemas que nosotros tenemos. Vemos también que por aquí pasan unos ganglios que si usted lo observa con cerca, parece como si estuviera hablando de la caja de fusibles que tenemos en las casas, ¿verdad que sí? Tenemos unos cables positivos que le llamamos el sistema simpático, eso es amarillo, y tenemos unos cables negativos que le llamamos el sistema parasimpático. Todo aparato eléctrico tiene un ciclo eléctrico, correcto, entra positivo, sale negativo. En el ser humano pasa exactamente lo mismo. Por eso es que hay que entender que el problema cuando ocurre realmente es una situación. Y esa situación, por tanto y por cuanto es una situación, tiene la forma de resolverse. El problema es más complicado, la situación es menos complicada. Y como es una situación, lo único que tenemos que hacer es volver a recrear ese ciclo eléctrico. Y ese ciclo eléctrico, si lo comparamos con una hornilla eléctrica, vemos lo siguiente. La hornilla eléctrica, mientras está apagada, realmente está prendida, ¿correcto? Se hace un ciclo eléctrico con la caja de fusible. En el momento que usted la prende, usted crea un bloqueo y ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia pasa a la hornilla en forma de calor. En el ser humano pasa lo mismo. En el momento que hay ese bloqueo crea una resistencia y esa resistencia va a provocar que ese nervio se congestione y al congestionarse crea ese dolor. Y hay solamente cuatro causas que provocan ese tipo de congestión o dolor a nivel del nervio. Si pasamos a la primera gráfica, vemos lo siguiente. Estos son los tipos de dolores de cabeza que vamos a estar hablando. Ya hablamos de la parte paranasal, hablamos del clúster. Vamos a estar hablando de los dolores de cabeza por tensión, de los dolores de migraña, etcétera, por problemas hormonales, exceso de ingesta de cafeína, por problemas de fatiga visual, por problemas de exceso de medicamentos. Pero lo que sucede cuando pasamos a la próxima gráfica, pasa lo siguiente. Vemos aquí que solamente existen 4 causas que provocan que el nervio se irrite. Ya bien sea por la tensión emocional, ya bien sea por un proceso infeccioso, ya bien sea por un trauma directo o ya bien sea por un problema de movilización. Estas 4 causas son las que provocan que el nervio se irrite y esa irritación es lo que produce el dolor. Ese dolor provoca entonces una tensión muscular. ¿Por qué? Porque hay acúmulo de metabolitos, o sea, la célula en su estado normal, afuera es sodio, adentro es potasio, y cuando se lastima se invierte. Afuera se va el potasio, adentro el sodio, por tanto y por cuanto hay sodio adentro, comienza a retener metabolitos, se crea esa pequeña isquemia, provocando entonces que ocurra el edema, esa hinchazón, esa inflamación. Esa inflamación entonces provoca que haya una reacción fibrótica, provocando que el área afectada o donde está la lesión cree un enlongamiento de la parte muscular, restringe el movimiento articular, provocando entonces que haya una limitación de su función, creando también a su vez una incapacidad funcional. Cuando vemos esto, vemos lo siguiente. Si pasamos a nuestra primera gráfica, vamos a estar hablando hoy del dolor de cabeza de tipo de tensión emocional. Pasamos la gráfica,
y vemos lo siguiente. Vemos que este tipo de paciente, si pasamos la gráfica, este tipo de paciente de tensión, dolor de cabeza por tensión emocional, tiene varias situaciones. Varía la intensidad dependiendo a la frecuencia o a la condición, a la situación por la que está pasando. El dolor es descentralizado, o sea, puede estar en la frente, puede estar en la coronilla, puede estar en la parte posterior, en el área occipital, puede estar en el cuello, puede estar en los hombros, pero producen el dolor de cabeza. Este tipo de dolor de cabeza provoca que haya un estado de ansiedad, es provocado por un estado de ansiedad y por estrés. Si pasamos acá, vemos lo siguiente. Vemos que cuando la corriente sale del cerebro, que pasa a su corriente de su estado normal, que es la médula espinal, se encuentra con un bloqueo en esta área. Esta área que está aquí, este ganglio que está aquí, al congestionarse, crea un problema de tensión emocional. Esa tensión emocional provoca entonces que esa área muscular se restrinja porque comienza a hincharse. Y esa tensión es lo que provoca que la persona no pueda pensar. Y si el problema es de tipo en el trabajo o en el tipo familiar o una relación amorosa, el problema es aún mayor. ¿Por qué? Porque esa persona no va a poder resolver ese problema hasta que no pueda, nosotros decimos, vomitar ese sentimiento. Es como cuando usted come algo, usted le cae mal al estómago y hasta que usted no vomita, usted no se siente bien. En la parte sentimental, en la parte neuroemocional, hasta que usted no vomite ese sentimiento, usted no se va a sentir bien. ¿Por qué? Porque esa tensión, ese estrés, esa situación, esas circunstancias por las que usted está pasando, va a estar martillando sus pensamientos constantemente. Y usted no va a poder pensar. Usted va a tratar de trabajar y no va a poder hacerlo. Entonces, a usted le exigen una demanda de trabajo. Tiene que sacar una información, tiene que crear una productividad. Su productividad se va al piso. Y por tanto, y por cuanto usted no ha podido ser libre de esa circunstancia, pues entonces eso se va acumulando, provocando entonces que toda esta área que está aquí, esta área que está aquí se congestione. Estos nervios que están aquí se van congestionando y este ciclo que va aquí, creando presión sobre esta área, y todos esos nervios empiezan a disminuir su fluidez de ciclo eléctrico, y como hay una congestión eléctrica, provoca un severo dolor. Este tipo de paciente necesita perdonar. La única solución para poder ser libre de ese tipo de condición es perdonando. Pero gracias a la terapia electroneuromodular y a la terapia neural que practicamos en nuestra oficina, hemos podido ayudar a este paciente a que pueda vomitar, y no es que esté vomitando, es que pueda expresar. ¿Por qué? Porque la terapia ayuda a que usted toque áreas profundas de las cuales usted no se ha atrevido, o por temor, o por miedo, o por circunstancias, poder sacar todo esto que le está lastimando, todo esto que le está provocando, el que usted no pueda ser libre. Y una vez usted se libera, con la terapia electroneuromedular, hemos ayudado a que se rehabilite la parte neurofisiológica y usted, desde el punto de vista emocional, usted pueda ser libre. Es importante, sumamente importante, que usted pueda reconocer. La palabra dice en el Salmo 19:12, ¿quién se acordará de todos sus errores? Libérame pues de lo que me son ocultos. También dice en el libro de Proverbios que aquel que oculta su pasado es víctima de su presente. Y es porque le está martillando. También dice, nada oculto en las tinieblas deja de salir a la luz. Y si usted viene guardando pasados activos negativos por trabajos, malos trabajos que ha tenido, o que lo hayan despedido injustamente, o por una relación amorosa, por infidelidad, o lo que lo hayan acusado de algo que usted no ha hecho, o por algún tipo de injusticia, que usted haya sido víctima por las leyes del país, o lo que sea, que usted se vea en una situación donde usted acumula raíces de amargura,
Esas raíces de amargura son los que van a provocar en usted que empiece a tener problemas graves, problemas, situaciones que usted no pueda ni controlar. Y esa situación es lo que va a provocar que esta área que está aquí comience a congestionarse y este ganglio comience a afectar toda esa área, que es parte también de que como esta área se congestiona, lastima su sistema cardiorrespiratorio. También tenemos otro tipo de dolor de cabeza, si pasamos a la próxima gráfica, que es la siguiente. Tenemos el dolor de cabeza de migraña. Mire, el que ha padecido de migraña, hemos visto lo siguiente. La migraña es causada por inflamación de los vasos sanguíneos y las arterias en el cerebro. Este dolor es un dolor punzante, intenso. Produce náuseas, aumentos en la presión arterial y aumento en la sensibilidad y los estímulos sensoriales. ¿Qué quiere decir todo esto? Mire esto. Pasamos acá, vemos lo siguiente. La migraña usualmente es unilateral. Vemos que esa área se congestiona. Si pasamos acá, hablamos de esto que está aquí. Toda esta área comienza a afectarse. Entonces, ¿qué sucede? Cuando la corriente sale del cerebro, llega aquí, se encuentra con ese bloqueo, inmediatamente el paciente siente como un punzazo. Siente como que toda esta situación le provoca que se quiere hasta morir. Solamente las personas que han sufrido de migraña pueden explicar eso con la sensibilidad y la intensidad de lo que es la migraña. Y la migraña, cuando la corriente sale del cerebro, se encuentra con ese bloqueo, rebota, crea entonces que esa persona empieza a caiga en un estado depresivo, caiga en unos problemas visuales, porque toda esta área se afecta, tiene a atender problemas que no puede mover la articulación, tiene problemas nasales, entra en depresión, en ansiedad, debido a la congestión eléctrica que hay aquí, tiende a crear una disminución en la presión arterial, tiende a crear o que aumente la presión, tiende a crear también problemas de falta de concentración, puede desarrollar problemas de bipolaridad, puede tener problemas de que se le olviden las cosas con facilidad. Ese tipo de persona que padece de migraña debido al mismo ciclo eléctrico también afecta su parte tiroidea. Puede crear problemas a nivel hay personas que desarrollan tinnitus o empiezan a tener problemas de sonido. Tienen a crear problemas de ataques epilépticos o lo que parece ser ataques epilépticos o movimientos involuntarios. Y entonces se le hacen 20.000 diagnósticos cuando el problema real es que hay una congestión a nivel de la raíz de ese nervio que se encuentra a nivel de la primera y la segunda vértebra cervical. Y para poder resolver eso, hay que hacer número uno, que es lo que yo le recomiendo a mis compañeros. Oiga, pídale al dentista que le mande una panorámica dental. ¿Por qué? Porque sabemos que la mayoría de las migrañas son provocadas por impactación de los cordales. Si esa área está bien, oiga esto, si esa área está bien, pues entonces se puede ir directamente a la parte a nivel de C1, C2, bregar con ese ganglio, rehabilitar esa parte neurofisiológica y el paciente comienza a ser libre. ¿Por qué yo digo que comienza a ser libre? Porque lo vemos en la oficina. Todos nuestros pacientes que han llegado a la oficina con problemas de diagnóstico de migraña y vienen con un diagnóstico de migraña intractable, o sea, que no responde a tratamiento, que le han dado antibióticos, que le han dado antiinflamatorios, que le han dado sedantes, que le han dado anticonvulsivos, que le han dado tratamientos psiquiátricos, etc. Este tipo de pacientes no lo han enfocado correctamente y lo que hemos encontrado es que tan pronto le hacemos la panorámica, tienen los cordales, uno de los cordales, otros dos cordales impactados, o tienen problemas de que a nivel de la raíz, su parte neuroemocional fue tan afectada que desarrolló ese tipo de dolor de cabeza. Pero vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con este interesante tema.